Esta es la más pequeña. Su mamá sobrevivió al terremoto. El 6 de febrero de 2023, fuertes terremotos sacudieron la provincia de Hatay, en el sureste de Turquía. ¿Te rescataron? 2 gatos grises y 2 amarillos. 50.000 personas pierden la vida en la catástrofe. Para muchas, la ayuda llega demasiado tarde. Me llamo Nisan Arikan. Vivo con mi hija y mi pareja en Alemania. Trabajo allí como actriz. Pero aquí es donde nací, en Estambul. La ciudad de mi niñez siempre seguirá siendo mi hogar. El lugar donde nací está en peligro. Se teme que corra la misma suerte que las ciudades de la provincia de Hatay. Estambul está ante un gran desastre sísmico. Hola. Hola. Estoy en Estambul visitando a Barish, mi mejor amiga. Barish perdió a su tío y a su tía en Hatay. Así viví yo ese día. Cuando me desperté por la mañana, una amiga que había pasado la noche en casa me dijo que había habido un terremoto en Hatay. Y entonces recibió un mensaje de su prima en el grupo de WhatsApp diciendo: acabo de salir de los escombros. Acabo de conseguirlo. Mis padres todavía están allí. Escucho gritar a mi madre que no pueden salir. Los parientes de Barish viven en Antioquía, una de las ciudades que quedó más devastada. La noche del 6 de febrero, a la 1:17, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la región. Como mucha gente, sus primos salieron corriendo a la calle para ayudar a los demás. Luego, a la 1:28, se produce el segundo terremoto. Sus padres quedaron atrapados bajo los escombros, enterrados bajo toneladas de hormigón. Los hijos no pueden hacer nada. Durante 2 días escuchan los gritos desesperados de su madre. Luego su voz deja de oírse. Deben presenciar cómo sus padres mueren congelados entre los escombros a temperaturas cercanas a 0 grados centígrados. Sentimos dolor, miedo, preocupación, desesperación. Estar tan impotentes y no poder hacer nada te desata la ira. No pudimos sacar nuestro dolor. Nadie pudo hacerlo. Es cómodo hablar desde aquí. Realmente no podemos entender nada de lo que sucedió. Por eso me avergüenza decir que soy de Hatay y que siento dolor. Me avergüenza decir que he perdido a familiares, porque tuve el privilegio de estar aquí. Barish y yo nos conocemos desde que éramos niñas. En aquella época vivíamos y jugábamos aquí en el distrito de Kadıköy de Estambul. Esta es la plaza donde jugábamos juntas cuando éramos niñas. Cuando sucedió el terremoto de 1999, acampamos aquí con los vecinos. Eso fue en el verano, el 17 de agosto de 1999. Ese día hubo un fuerte terremoto en el sureste de Estambul. Casi 20.000 personas perdieron la vida. El epicentro del terremoto se encontraba a unos 80 kilómetros. Pero aquí también tembló el suelo y temblaron las casas. Mi madre me despertó y corrimos afuera. Durante los siguientes días, acampamos aquí en la plaza. Hoy la amenaza es real. Y por eso estoy muy preocupada por mi ciudad natal y por la gente de aquí. Estambul es la ciudad más grande de Turquía. Con casi 16 millones de habitantes, es mayor que Londres o París. Probablemente aquí vivan incluso 20 millones de personas. La difícil situación económica en Turquía empuja cada vez a más personas del campo a la gran ciudad.
Estambul es el centro económico del país. Si aquí ocurriera un desastre sísmico como el del sudeste de Turquía, los efectos serían devastadores para todo el país. Pero en la vida cotidiana, este escenario parece lejano. Sin embargo, las apariencias engañan, pues aquí mucha gente tiene miedo. Hablo con Hussein, el propietario de una tienda de souvenirs. Fue ayudante en la zona del terremoto en Hatay. Es un momento difícil. Todos nos estamos preparando para un gran terremoto en Estambul. Lo estamos esperando. Por eso tengo una caravana estacionada frente a mi casa. Además, trato de pasar más tiempo al aire libre, en la naturaleza. Lo que siente Hussein también lo siente mucha gente aquí. Viven bajo una amenaza constante, ya que toda esta moderna y vibrante ciudad está en peligro. ¿Qué tan real es en efecto esta amenaza? ¿Y qué consecuencias podría tener un terremoto para Estambul y sus habitantes? En un café a las afueras de Estambul, me encuentro con uno de los geólogos más famosos de Turquía, el profesor Naci Gerur. Este científico lleva años alertando del peligro de los terremotos. Lo mismo ocurrió con el catastrófico terremoto en el sureste de Turquía. Cuando el 3 de febrero hubo un pequeño terremoto en Osmaniye, en el sureste, la prensa me hizo preguntas y les dije, olvídense de Osmaniye, miren Marash, temo por Marash. Eso fue 3 días antes del gran terremoto del 6 de febrero en Hatay. Desde su punto de vista, era inevitable que se produjera un fuerte terremoto en la región de Hatay, en el suroeste de Turquía. Es difícil imaginar el impacto que tendría un terremoto de esa magnitud en Estambul. Al igual que Hatay, Estambul se encuentra en un terreno tectónicamente activo y por lo tanto está expuesta a un alto riesgo de terremotos. Turquía es una de las zonas tectónicas más activas del planeta. Esta es la razón por la que hay tantos terremotos en nuestro país. Son los movimientos naturales de las placas tectónicas en nuestra región. Turquía se asienta sobre la placa de Anatolia. Al norte se encuentra la placa euroasiática. Desde el sur, la placa tectónica arábiga empuja la placa de Anatolia y la desplaza hacia el oeste. Estos límites activos de las placas también se denominan fallas. La falla del norte transmite la mayor parte de su energía de este a oeste, y por ello provocó en el siglo XX muchos terremotos de magnitud 7, cuyas ondas se desplazaron hacia el oeste, hacia Estambul. Por eso, el próximo terremoto ocurrirá en el mar de Mármara frente a Estambul. Para el geólogo Naci Gerur y muchos otros expertos está claro, Estambul y millones de personas se enfrentan a un peligro letal. Este megaterremoto puede ocurrir en cualquier momento y la probabilidad de que ocurra aumenta cada año que pasa. ¿Pero realmente están la ciudad y su gente a merced del gran terremoto? Me reúno con una científica española que trabaja precisamente en esta cuestión, la sismóloga Patricia Martínez Garzón. Trabaja para el Centro de Investigación Alemán de Geociencias en Potsdam e investiga cómo podrían pronosticarse mejor los terremotos. Patricia es lo que se llama una cazadora de terremotos. Por ahora, no es posible predecir el momento en que se producirá un terremoto. Y ese es sin duda el mayor desafío de la sismología. El desarrollo de computadoras más veloces y el uso de inteligencia artificial nos permite procesar y evaluar cantidades de datos cada vez mayores. Quizás encontremos nuevos patrones o señales que no hayamos visto antes y que algún día nos permitan anunciar un terremoto.
Patricia busca en registros sísmicos patrones hasta ahora desconocidos. Nos dirigimos a la pequeña isla de Cibriada. La Agencia Turca de Gestión de Desastres AFAD y el Centro de Investigación Alemán de Geociencias han establecido una red de estaciones sísmicas alrededor de Estambul. En Cibriada nos reunimos con Filiz Tubakadirioglu de la AFAD. A 300 metros de profundidad, un geófono registra los más mínimos movimientos de la corteza terrestre. Esta es la estación. Aquí tenemos 3 registradores de datos. Toman los datos del geófono y los digitalizan. Los datos se envían a través de Internet en tiempo real a nuestros colegas de la AFAD en Ankara. Y desde allí se envían en tiempo real a nuestro instituto en Potsdam. Si el epicentro de un fuerte terremoto se encuentra cerca de la estación, se podrá advertir a Estambul antes de la llegada de las primeras ondas sísmicas. Hay exactamente 5 segundos para proteger la infraestructura más importante. Los puentes se cierran, las centrales eléctricas dejan de funcionar, los semáforos permanecen en rojo y los trenes se detienen. Sin embargo, no es tiempo suficiente para que las personas en los edificios lleguen a un lugar seguro. Si se lograra advertir antes, se podrían salvar miles de vidas. Aquí, frente a Estambul, se está concentrando una gran cantidad de energía, me explica Patricia. Queremos saber si las 2 placas están ahí enganchadas entre sí. Si es así, eso significaría un riesgo elevado de un terremoto muy fuerte, es decir, de intensidad 7 o más. Pero quizás los bloques rocosos solo se están deslizando uno junto al otro. En ese caso, habría aquí menos energía almacenada y el terremoto sería más débil. El grado de peligro para Estambul depende también de cómo se comporta la falla en el mar de Mármara, desplazándose o rompiéndose por la fricción. ¿Y se puede determinar esto con ayuda de la sismología? Patricia y sus colegas buscan respuestas a estas preguntas a 200 kilómetros al este de Estambul. İsmet Paşa, en el norte de Turquía, también se encuentra sobre la zona de la falla. Pero se sabe que aquí las placas tectónicas se deslizan una junto a otra. Es finales de marzo. A unos 1.200 metros de altitud, reinan temperaturas de entre 5 y 10 grados bajo cero. Sin embargo, hay que inspeccionar las estaciones sismológicas de la AFAD y del Centro de Investigación Alemán de Geociencias. Los geocientíficos reemplazan las baterías y los medios de almacenamiento 2 o 3 veces al año. Esta vez le toca al equipo del Centro de Investigación de Geociencias. Además del mantenimiento, controlan si la estación capta las señales sísmicas y las ha registrado correctamente. Los instrumentos de medición funcionan independientemente de la red eléctrica. Solo así pueden registrarse los movimientos de la Tierra durante todo el año. Las estaciones sísmicas están instaladas a lo largo de la falla de Anatolia del Norte. A veces se encuentran cerca de un cementerio, a veces protegidas en un edificio municipal o con el consentimiento de los dignatarios locales en las instalaciones de una mezquita. Debido a las malas condiciones meteorológicas, el equipo llega tarde. Patricia y sus colegas esperaban un clima más templado en primavera. Después de meses de ausencia, surge la angustiosa pregunta de si la estación sigue funcionando. ¿Está funcionando? Sí, me está funcionando. Eso parece. Me alegro. We have a big spike, which might be okay. So we will see. Okay, so here we have a seismic station. Aquí tenemos la estación sísmica en la parte trasera de una mezquita. Es un espacio muy reducido, pero está protegido. Ahí está el geófono que capta el movimiento del suelo. Y aquí tenemos el registrador de datos que digitaliza los datos sísmicos. Con la computadora podemos visualizar y evaluar tanto los registros actuales como los anteriores.
ping, you see? Mira, tenemos un terremoto ahora. La región cercana a İsmet Pasha es uno de los pocos lugares de la Tierra donde las placas tectónicas se deslizan una junto a otra. Los científicos quieren estudiar este movimiento con la mayor precisión posible. Por eso están instalando dispositivos de rastreo GPS en ambos lados de la falla. Así pueden registrar incluso los movimientos más pequeños. Si miras aquí, las rocas en el suelo son verdes. Esto es serpentinita y es lo que posibilita el deslizamiento lento de las placas. Es increíble. Así que son estas rocas lo que hace que las fallas se deslicen lentamente. Serpentín significa serpiente en latín. Serpiente. Sí. Yes. Estas rocas producen muy poca fricción. Es por eso que la falla se mueve de forma constante. Hasta ahora no se ha investigado en detalle cómo influye el movimiento deslizante de las placas en el riesgo de terremotos. Este fenómeno también podría ser significativo para el riesgo en Estambul. Por eso es tan importante saber más al respecto. Para ello, Patricia y sus colegas quieren identificar con exactitud las características sísmicas de una falla que se desliza. Solo entonces podrán evaluar correctamente la falla de Estambul. En este lugar se descubrió que las placas tectónicas se deslizan rozándose una junto a otra. Este muro fue construido en la década de 1950. Cada año el movimiento de las placas empuja la mitad del muro unos 2 centímetros hacia el costado. El corrimiento es ya de 1 metro. Este muro que pasa desapercibido es un lugar muy especial para la investigación de terremotos. Este tipo de deslizamiento de fallas existe en muy pocos lugares del mundo. Especialmente este lugar en İsmet Pasha es uno de los mejores para estudiar este comportamiento. Para nosotros, los científicos que estudiamos el fenómeno del deslizamiento de fallas, esto es una especie de templo. Este lugar fue descubierto en 1969, unos 10 años después de que se descubriera el fenómeno de la falla de San Andrés en California. Tú estás en Europa. Ese es el lado euroasiático. Es decir, que estamos justo en el límite. Sí, exacto. Entre las placas de Anatolia del Norte y la placa euroasiática. Normalmente las placas se enganchan, la energía se acumula y se libera en un terremoto. ¿Qué estás haciendo? Ah, esta es la falla. Estamos básicamente parados en la línea de la falla. Patricia y Ziyadin Shake ahora están parados exactamente en la falla donde las placas de Anatolia y de Eurasia se han estado moviendo una junto a la otra desde hace 8 a 12 millones de años. En İsmet Pasha, este movimiento es relativamente continuo. Más al oeste, hacia Estambul, es diferente. Hay muchos indicios de que al sur de la metrópoli, las placas tectónicas se enganchan, se atoran. Cada año se acumula aquí más y más energía. Todo apunta a que esta energía se libera en lapsos de cientos de años. Los últimos grandes terremotos en Estambul se produjeron en 1509 y 1766. Por lo tanto, ya podría producirse otro gran terremoto. También hay científicos que están investigando desde Alemania la magnitud de esta amenaza para Estambul. Visito el Centro de Investigación de Geociencias en Potsdam, para el que Patricia trabaja.
Aquí la investigación sísmica se lleva a cabo al más alto nivel. Aprendo que bajo la superficie, la Tierra también es un planeta vivo. La corteza terrestre está en constante movimiento. En muchos lugares, los continentes están separándose cada vez más. Desde el interior de la Tierra, asciende constantemente magma líquido y separa las placas de la corteza terrestre. En algunos lugares de la Tierra, por ejemplo en la costa occidental de América del Sur, la placa oceánica o de Nazca y la sudamericana se están deslizando una bajo la otra. Como un rompecabezas, la corteza terrestre está dividida en diferentes placas. En los límites de las placas, las rocas rozan entre sí, se traban y se vuelven a alejar. El laboratorio de rocas del Centro de Investigación de Potsdam es el reino del geofísico Erik Rybacki. Su equipo recrea las condiciones de la Tierra con prensas de alta presión. Ahora iremos a la prensa. Tomaremos una roca dura y la colocaremos en la prensa. Entonces le daremos una carga axial hasta que se rompa. Abro el panel de vidrio y, por favor, pon la piedra en el medio, entre esas dos piezas de presión. Erik quiere mostrarme cómo se comporta la roca dura en una zona de falla. Su colega aumenta lentamente la presión de la prensa hasta llegar a 18 toneladas. Muchos fragmentos. La muestra ha soportado una presión muy alta, cerca de 220 megapascales, lo cual es mucho. Esa era una muestra muy sólida y se rompió en muchos y pequeños pedazos. Si se deja que estas muestras se deslicen, rozando una contra otra como en una zona de fracturación en la profundidad, se producen muchas pequeñas erosiones. En las profundidades las rocas rozan entre sí y entonces se producen movimientos muy bruscos. Las rocas fundidas reaccionan de manera completamente diferente a los movimientos de la corteza terrestre. Se comportan más bien como esta masa plástica. La investigación sobre terremotos se parece a veces a un juego de niños en la arena. En el laboratorio, el geólogo Ehsan Kosari y yo estamos preparando un experimento que me mostrará el movimiento en la falla de Anatolia del Norte. En el experimento, las capas de arena preparadas debajo empujan hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste, como la placa de Anatolia. Aquí reducimos la realidad al tamaño de nuestro laboratorio. Aunque los procesos geológicos en la naturaleza tardan miles o millones de años, nosotros lo hacemos en unos minutos. De esta manera podemos comprender mejor cómo se desarrollan esos procesos. Ehsan inicia el experimento en el arenero. A la derecha está la placa de Anatolia. El modelo va mostrando lo que ha estado sucediendo en la falla de Anatolia del Norte durante millones de años. Aunque el movimiento es solo lateral, en el límite entre las dos placas, la arena sube y baja. Así pudo haberse originado el mar de Mármara frente a Estambul. Aquí hay muchas pequeñas fallas que influyen las unas sobre las otras. También puedes ver que algunas partes se han hundido y algunos segmentos se elevan, de modo que la arena no se mueve solo horizontalmente, sino que algunas partes suben y otras bajan. El modelo me hace ver claramente cuáles son las inevitables repercusiones que los movimientos de placas tienen en Turquía. Porque el movimiento no se detendrá. La placa de Anatolia continuará desplazándose hacia el oeste incesantemente y desencadenará enormes fuerzas. Es por eso que bajo Estambul se va acumulando cada vez más una enorme tensión. Científicos como Patricia no tienen otra opción que seguir investigando esta amenaza. Por lo tanto, esta sismóloga aprovecha cada oportunidad para aprender más sobre los procesos tectónicos.
Ella quiere viajar a la región de Hatay, afectada por los terremotos. El viaje de Patricia la lleva desde Estambul hacia el este de Turquía, en dirección a Antioquía, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de febrero. El servicio de emergencias turco ha instalado campamentos a lo largo de la carretera hacia el sur. Aquí se refugian las personas que no pudieron abandonar la zona afectada por el terremoto. Durante su viaje, Patricia trabaja ya en un artículo especializado sobre el peligro de terremotos en Estambul. Su primer destino es un campo cerca de Antioquía. Aquí es testigo de la inmensa fuerza que puede desencadenar un terremoto. El periodista turco Gökhan Eren le muestra un olivar cerca de la ciudad. Wow. Wow. Look at Mira this beautiful- estas this is hermosas so- rocas. Después del terremoto, aquí se abrió el suelo a lo largo de varios cientos de metros. Es posible que aquí se esté formando un nuevo valle y que seamos testigos de su nacimiento. ¿Crees que la grieta crecerá? Es posible. ¿Con más terremotos o incluso sin ellos? Incluso sin terremotos. Los deslizamientos de tierra ocurren generalmente cuando un montón de rocas o grava se deslizan por una pendiente empinada. Si tu casa está sobre un terreno tan inestable como este, eso lógicamente no es bueno. Pero esto me sorprende. Es realmente espectacular que aquí haya ocurrido algo así. You all right? Yeah, for the time being. Yeah, should be good. Thank you. All right. Hold on. I think you're doing. Yeah, I think You don't need. more or less this part. But you see, all this is wet. Yeah. Mira, aquí está húmedo, incluso muy húmedo. This looks like En a very realidad solid rock, parece roca but, sólida, in fact, when we touch it, pero cuando la tomo en la it's mano, basically the sinter se plate. deshace. It's a very Realmente es soft una roca rock tan blanda that que se breaks deshace very easily, fácilmente. and that it is also Además wet. está húmeda. Eso This means that significa que maybe aquí water was también ha flowing brotado here, agua. and, perhaps Así que, por lo que the rock parece, is, really las rocas aquí no son hard tan as it duras como was, pensábamos. as we thought it was. Todavía no está claro exactamente qué ocurrió aquí. Probablemente debajo del olivar había una gran cueva. A raíz del terremoto, el techo de la roca de la cueva se deslizó varios metros hacia un lado y finalmente colapsó. En Antioquía, Patricia descubre cuán cerca están uno del otro la fascinación y el horror. El terremoto prácticamente destruyó la ciudad. Muchas casas fueron reducidas a escombros. Se convirtieron en trampas mortales para sus habitantes. La amarga verdad es que los que matan son los edificios, no los terremotos. Antioquía era conocida por su vibrante y hermoso casco antiguo. This whole Todo el town casco is destroyed. antiguo está destruido. For example, this used to be Esto, por ejemplo, the alley era of una a- avenida of que a conducía a una mezquita. Okay, these buildings might Tal be vez inevitably se reconstruyan los lost, edificios, but now we wouldn't be facing the pero question, or ¿volverá is el the alma de soul la of the ciudad? city going to return? And also we have Incluso seen los over here edificios that que several quedaron en pie these están buildings that abandonados. still stand, they Es un are lugar deserted. desierto. There's no one Ya nadie living vive there. aquí. And, therefore the question is, Sin duda, muchos habitantes murieron a of course, consecuencia many of del them terremoto, died as the consequence pero of los the earthquake, sobrevivientes abandonaron la ciudad. those that survived, they La likely left pregunta somewhere else. es si And estas will familias these families will be regresarán willing to para return comenzar de here, nuevo sus start vidas their aquí, life here again? Or is o this si la city ciudad somehow permanecerá condemned abandonada, to remain tal vez como un lonely lugar and maldito, cursed durante to some mucho extent tiempo. for a long time? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo, chiquitín?
¿Qué habría pasado si más edificios hubiesen resistido el terremoto? O si sus habitantes hubieran sido advertidos a tiempo. ¿Cómo fue el terremoto en Hatay? Fue peor de lo imaginable. Cuando ves a todas estas familias en las tiendas y te imaginas lo que han tenido que vivir, cada espacio libre está ocupado por tiendas. Ves a los niños jugar. Juegan con lo que tienen. Intentan sacar lo mejor de la situación. Los ves y no sabes si sus familias aún están vivas. ¿Es esta la suerte que podrían correr también los habitantes de Estambul? Es cierto que después del terremoto de 1999 se endurecieron las normativas de construcción en Turquía. Las viviendas construidas después deberían resistir los terremotos. Sin embargo, el terremoto de Hatay muestra que este no fue el caso. Y lamentablemente lo mismo ocurre en Estambul. Esto afirma el planificador urbano Akif Burak Atalar. Sabemos que la mitad de todas las construcciones en Estambul se realizan en gran medida sin control ni supervisión. Eso significa que en esos casos muy probablemente las normativas no se cumplen. Es decir, que Estambul, a pesar de las regulaciones, probablemente estaría muy mal preparada en caso de terremoto. A las construcciones nuevas, poco controladas, se le suman decenas de miles de viviendas construidas antes de 1999. Edificios que en un terremoto colapsarán como castillos de naipes. Como en Antioquía. Cada casa que colapsa entierra a personas debajo de ella. Familias, vecinos, amigos, cientos, miles. Cada edificio que se mantiene en pie salva vidas. ¿Pero qué se podría hacer para mejorar la situación? Esta pregunta me lleva al país de Europa Occidental, donde son más frecuentes los terremotos, a Italia. En la Universidad de Pavia, visito el centro de investigación Eucentre. Gian Michele Calvi, uno de los fundadores, me explica que Eucentre busca reducir el riesgo de terremotos para las personas. Para ello, los investigadores prueban edificios y estructuras a escala real. Esa luz roja significa que tenemos un experimento en curso. Eso significa que las cosas están bajo una presión extremadamente alta y eventualmente podrían romperse. ¿Ahora es seguro? Sí, es seguro. El científico me muestra uno de los simuladores de terremotos más grandes del mundo. Aquí podemos aplicar una presión de 5.000 toneladas desde arriba y moverla en todas las direcciones, horizontal, rotacional o en movimiento de inclinación. Las pruebas muestran claramente una cosa. Los edificios rígidos con componentes que se rompen fácilmente o que no están bien conectados entre sí no tienen ninguna posibilidad. Muchos edificios en Turquía están construidos precisamente así. Faltan conexiones que mantengan unidos los pisos. Aquí puedes ver un activador sacudiendo en una dirección y otro sacudiendo en la otra dirección, como en un terremoto. Para comprender mejor los riesgos de colapso, los investigadores recopilan datos en sus experimentos. En esto es crucial el tamaño de los modelos de prueba. Necesitamos realizar muchos de estos experimentos para entender cómo reaccionan las estructuras de los edificios. Incluso hoy, que podemos realizar muchos cálculos en modelos, necesitamos estas pruebas para poder alimentar los modelos de cálculo con buenos datos. Estas pruebas no podemos realizarlas en modelos pequeños. Debemos estar lo más cerca posible de las condiciones reales y de las escalas reales para obtener datos fiables. No muy lejos de Pavia, en Milán, tengo la oportunidad de participar en un experimento de terremoto.
En la empresa emergente Isaac, Stefano Chill y sus colegas desarrollan amortiguadores que hacen que los edificios sean más resistentes a los terremotos. Me muestran cómo funciona el sistema. El sensor en mis manos controla esta plataforma deslizante y simula el movimiento de un edificio. En caso de un terremoto real, el movimiento del carro amortiguará las vibraciones. En nuestro experimento, los amortiguadores están instalados en el techo de la estructura. Los impactos simulan un terremoto. El amortiguador debería reducir el movimiento del estante. Sin la función de amortiguación, el líquido del vaso se derrama. Ahora veremos el efecto del amortiguador. Cuando el amortiguador está activado, el líquido permanece casi completamente dentro del vaso. Los amortiguadores Isaac funcionan aún mejor en el simulador de terremotos de Pavia. El edificio de la derecha con los amortiguadores en el techo apenas se daña. En teoría, cualquier edificio podría ser equipado posteriormente con estos sistemas de amortiguadores. En Schifoni, cerca de Nápoles, se utilizan en la práctica los primeros amortiguadores Isaac. Un edificio residencial de 5 pisos fue equipado con ellos después de su renovación. Con esta tecnología, los edificios ya construidos podrían hacerse más resistentes a los terremotos. ¿Podrían los amortiguadores Isaac proteger también los antiguos edificios de Estambul? En un terremoto grave, podrían colapsar aproximadamente el 40% de los edificios en Estambul. Y me pregunto si sus amortiguadores podrían proteger los edificios. Tal vez, al menos hasta que sean renovados o reconstruidos. Nuestra tecnología es fácil de instalar en un edificio. Podemos ensamblar las partes en el lugar. No es necesario cambiar drásticamente la arquitectura del edificio. Los amortiguadores podrían darles a los residentes al menos un poco más de tiempo para ponerse a salvo. Esto sería sin duda un proyecto gigantesco y podría salvar miles de vidas. Sin embargo, hasta ahora no hay nada planeado. Por el momento, decenas de miles de edificios en Estambul están lejos de ser resistentes a los terremotos, y cientos de miles de personas estarían desprotegidas en caso de un terremoto. Es por eso que en Estambul se intentan demoler miles de edificios inseguros y reemplazarlos por edificios nuevos y resistentes a terremotos. Este proceso está en pleno desarrollo, como me confirma el periodista Gökhan Eren. Entonces, ¿realmente hay 7.000 obras activas cada mes? Eso es increíble. Sí, la misma empresa constructora trabaja en una obra y cuando termina comienza otra. En este distrito hay 7.000 obras de construcción al mes. La construcción es constante. En algún momento vendrán aquí y derribarán estos 3 pequeños edificios. Y en su lugar construirán uno grande. Para esa gente es un buen negocio. El gobierno y las autoridades municipales apoyan esto, ya que estos edificios no son resistentes a los terremotos. Los nuevos deben serlo. Ese es el objetivo. ¿De modo que Estambul nunca dejará de ser una gran obra en construcción? ¿Realmente ayuda este auge de la construcción en caso de una catástrofe o estos nuevos proyectos generan nuevos problemas? Así lo ve al menos el planificador urbano Akif Burak Atlara. El sector de la construcción fue dejado a la dinámica del mercado, es decir, a los intereses económicos de los contratistas y los propietarios. El resultado lo estamos viendo ahora.
En los últimos 20 o 25 años, los espacios públicos han ido desapareciendo, lugares libres donde la gente podría refugiarse en caso de una catástrofe. En su lugar, estos espacios se han convertido en grandes proyectos de construcción y no en parques u otras áreas abiertas. Los expertos han calculado que en caso de un terremoto, no quedaría ni un solo metro cuadrado de espacio libre por habitante. ¿Dónde podría ir la gente si sus casas no sobrevivieran a un gran terremoto? La plaza donde encontramos refugio durante el terremoto de 1999 parece hoy un resort de lujo. Barish me cuenta que en Hatay la gente dice, no son los muertos en un terremoto los que sufren, sino los sobrevivientes, ya que han sido testigos de cómo mueren amigos y familiares. Tuvieron que ver cómo no llegaba la ayuda o llegaba demasiado tarde. ¿Qué dirán las personas cuando el gran terremoto golpea Estambul? Delante del edificio donde vivíamos, nos encontramos con una residente. Todo esto será demolido. Todos estos edificios serán demolidos. En 3 meses van a demoler todo esto. Porque no son resistentes a terremotos. Van a demoler todo. Ella no sabe dónde vivirá entonces. Hasta hace poco, apenas sabía algo sobre el peligro que acecha a mi ciudad natal, Estambul. Patricia y los demás científicos me han mostrado que algún día puede haber soluciones. Sin embargo, tal vez ya sea demasiado tarde para salvar a los habitantes de Estambul de la catástrofe. Siento una gran preocupación, porque cuando llegue el gran terremoto, es muy probable que no quede mucho de la antigua ciudad de mi infancia.